tema número 6 y la lectura bíblica nos indica dónde vamos a comenzar. Vamos a ir a Joel, el capítulo 2. El hermano Joel pero leyó en el libro de los Hechos. Y en el libro de Joel encontramos allí la profecía en una manera clara a partir del versículo 28. Cuando estaban los apóstoles, y en este caso aquí es San Pedro el que habló en el libro de los Hechos, y Cristo Jesús, las escrituras que había en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, por supuesto, no había absolutamente nada. Y ahora el profeta Joel nos está diciendo lo siguiente en el versículo 28 en adelante. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aquí tenemos, hermanos, esta profecía que ahora el apóstol San Pedro toma allí y dice, como fue dicho por el profeta Joel. Y él dice, en los postreros días. Ahora vamos a ver, hermanos, esta mañana bíblicamente, que los postreros días comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo. A veces proféticamente tomamos el tiempo del fin a partir de 1844. Y aquí, hermanos, estamos ahora en una manera muy clara, hablando no del tiempo del fin, sino de los postreros días. Y hay una gran diferencia dentro de la palabra de Dios, dentro de estos dos términos. Ahora, el apóstol San Pedro dice, esto se ha cumplido ante vuestros ojos. ¿Se cumplió realmente delante de los ojos? ¿O San Pedro estaba equivocado? De aquí encontramos, hermanos, un principio de interpretación bíblica. Si nosotros vemos en lo que Joel dijo, y San Pedro lo está afirmando que se ha cumplido delante de sus ojos en ese día, encontramos que hay una gran diferencia. Porque lo que fue, hermano, fue el derramamiento del Espíritu Santo, pero dice Joel que sería derramado ¿sobre quién? Sobre todas las gentes, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los siervos, sobre las siervas. ¿Se cumplió aquello? No. De acuerdo al libro de Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 15, allí encontramos solamente que eran apenas unos 120 personas que recibieron el Espíritu Santo. ¿Se cumplió? Parcialmente. Se cumplió en miniatura. Se cumplió en una medida, en una cantidad muy reducida. Número 1. Número 2. Allí el profeta Joel hablaba allí de señales en una manera muy clara, de sangre, de fuego. ¿Se cumplió todo aquello? ¿Hubo sangre, hubo fuego allí? No. Y en tercer lugar, dice el apóstol el profeta Joel, y San Pedro lo atestigua como que se ha cumplido en nuestros ojos, habla del sol, de la luna, ¿qué cosa? Que no darían su lumbre. Habría, hermanos, allí un fenómeno dentro de los astros. No se cumplió aquello. Ahora, ¿por qué San Pedro está diciendo que lo que dijo el profeta Joel se ha cumplido ante nuestros ojos? La interpretación bíblica, hermanos, es que el comienzo del cumplimiento de la profecía, ya, hermanos, ¿qué cosa? Se da por sentado que el resto que no se ha cumplido se va a cumplir. Ya lo hemos hablado de los profetas clásicos, hemos hablado el sábado pasado de otras interpretaciones. Se está cumpliendo delante de los ojos y en los días de San Pedro, ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo. Sucedió aquello. No en forma general, no en forma global, no con señales en el sol y en la luna. Todo aquello está, ¿qué cosa? En proceso, o está dentro del programa o del plan de Dios.
pero sí comienza los postreros días con el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es bíblico. Y no podemos, hermanos, nosotros querer alterarlo porque de ninguna manera entraríamos en aquel lugar. Ahora, ¿qué sucede cuando el derramamiento del Espíritu Santo acontece? Cristo Jesús es entronizado en el cielo, es puesto como Rey de Reyes. A veces nosotros tenemos el concepto que Jesús se fue allá como el sacerdote y que está metido en un santuario, en un lugar santo y que está allí quizás con las ropas sacerdotales. Hermano, Cristo subió, fue recibido en los cielos como vencedor y Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vayamos allí a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 12 y encontramos que se sentó a la diestra del Padre. Por lo tanto, comienza ahora, hermanos, un ministerio del Señor Jesús diferente. Antes de su venida, es el creador de todo el universo. Viene como Salvador, y viene y pasa, hermanos, nace como un niño, se desarrolla, predica, muere, resucita, asciende al cielo, como el Redentor tuyo y el Redentor mío. Ahora asciende a los cielos. Y allá en los cielos, hermanos, ahora está haciendo un ministerio diferente. Ahora Él es Rey, sentado a la diestra de su Padre. Es sacerdote, porque está interviniendo a favor tuyo y a favor mío. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice en una manera muy clara allí que llegado el cumplimiento, la plenitud del tiempo, aparece el Señor Jesús. Y en San Juan 7, del versículo 37 en adelante, encontramos que el espíritu de vida comienza a manifestarse ahora en toda la humanidad. Por 4000 años, Dios ha mandado profetas, ha centralizado su atención en el pueblo de Israel. Los profetas son levantados para amonestar ¿a quién? Amonestar a Israel, amonestar a Judá, para preparar a su pueblo. Por 4000 años el Señor ha estado centralizado en una porción pequeñísima de la tierra. Ahora el derramamiento del Espíritu Santo va a abrir una puerta muy amplia. Ahora, hermanos, no va a ser Palestina, no va a ser el pueblo judío, sino, hermanos, va a ser ahora, ¿qué cosa? Toda la tierra. Vayamos a Hebreos, el capítulo 1, y veamos allí, hermanos, dos versículos interesantes. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, donde nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermanos, eso lo conocemos, todo el Antiguo Testamento. Dios habló muchas veces y habló en muchas maneras. Habló en sueños, habló en visiones, habló en forma personal, en forma directa, habló por medio de los profetas. Y ahora notemos versículo 2. En estos postreros días, notamos, hermanos, cómo los apóstoles tomaron los postreros días en los días en que ellos estaban viviendo. No es 1844. Los postreros días comienzan en los días en que Jesús asciende a los cielos. Y allí, hermanos, es bíblico. Y aquí dice, en estos postreros días, ¿qué cosa? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué cosa? Hizo el universo. Cristo, el Creador, ahora se manifiesta en persona. Ya no hay más profetas, ahora es Él. Y Él viene a inaugurar, hermanos, una época y una era totalmente diferente, totalmente distinta. Viene a querer erradicar de la mente de los judíos que ellos son el pueblo seleccionado para la vida eterna. Hermano, difícil. Por muchísimos años es lo que ellos creían. Los profetas de Dios hablaban con ellos, los instruían. Y ellos pensaban que por ser hijos de Abraham tenían ya asegurado el cielo. Pero es aquí que ahora aparece Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, hermanos, viene a romper con muchas tradiciones. Viene a romper, hermanos, con todo un sistema religioso
que por cientos y miles de años estuvo en vigencia. No más sacrificios de animales, no más el pueblo judío, ahora va a ser todo el mundo. Y ese Jesús que se entroniza en los cielos, que va allí a la diestra de Dios, comienza ahora a manifestarse en el Nuevo Testamento para que entendamos cuál es la función de Él. Porque para muchos lo tomamos como que está enclaustrado. Cristo Jesús ahora se encerró, se limitó allí. Hermano, no, el Señor Jesús no está limitado a un espacio de un santuario, hermano. El santuario es todo el cielo. El Señor Jesús, hermanos, ahora está, y vamos allí a Efesios, el capítulo 1, versículo 20 al 22, y nos está hablando de principados, de potestades que va a haber, pero dice que Él tiene el dominio, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. Cristo Jesús está en el control de todas las actividades. Cuando vamos ahora al sistema de gobierno, el Señor Jesús nos habla en una manera clara. ¿Cuál es la actitud tuya y mía que debemos tomar hacia el gobierno? Yo sé que muchos de nosotros nos sentimos tentados, no voy a decir que lo hicimos, porque no soy juez de nadie, pero nos sentimos tentados a juzgar o a criticar al gobierno, ¿verdad? ¿Nunca lo han hecho ustedes? ¿Por qué Obama esto y por qué Obama lo otro? Antes era por qué Bush, ¿verdad? Se fue Bush y ahora viene Obama. ¿Y por qué Obama esto y por qué Obama lo otro? Y nosotros, al decir eso, aunque no lo estamos diciendo de manera clara, pero lo estamos diciendo, si yo estuviera en lugar de Obama, yo haría las cosas, ¿qué cosas? Mejor que él. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque Obama está haciendo esto y lo criticamos. Pero ahora, hermanos, encontramos que el apóstol San Pablo, allí en el libro de los Romanos, habla en una manera muy clara, hermanos, la actitud que debemos tener. Romanos capítulo 13, versículo 4, y después Romanos 13, versículo 6, la actitud tuya y mía hacia los gobiernos establecidos. Yo sé que es difícil, y yo a veces me quiero poner en lugar de otros, pero es muy difícil, hermano. Pero yo no soy cubano, pero a veces me he puesto a pensar, si yo fuera cubano, ¿toleraría yo que en mi país hubiera un Fidel Castro y ahora un Raúl Castro, que es la misma cosa? ¿Toleraría yo aquello? ¿Oraría yo por ellos para que Dios les prolongue la salud y les dé vida y todo? ¿O oraría yo para que caiga un rayo y lo partan en 10 pedazos? Es difícil, ¿verdad? Vuelvo a repetir, yo a veces me he querido meter en la mente de los cubanos, pero no soy cubano y no puedo pensar como piensan los cubanos. Pero ¿cuál es la actitud ahora, hermanos, que Dios establece para ti y para mí? Viene, hermanos, a romper con muchas tradiciones. Viene a romper con muchas inclinaciones naturales que salen, diríamos, del corazón no convertido. Tenemos allí, hermanos, que en el capítulo 13 de Romanos, versículo 4, dice que los gobiernos son mis siervos. ¿Son siervos de quién, hermano? De Dios. Pueden ser tiranos, pueden ser crueles, pueden ser lo que sea, pero la palabra de Dios me dice que ellos son siervos de Dios. Y a ser siervos de Dios, hermano, Dios está permitiendo, está guiando y está dirigiendo las cosas en una manera que yo no la entiendo. Yo no la comprendo, perdónenme, a Dios se le voy a preguntar un día, pues yo no la entiendo. ¿Cómo fue posible que Dios tuviera 70 años a un imperio comunista en que masacraba a la gente por cualquier cosa y en el aspecto religioso no había tolerancia de ninguna especie? Eran perseguidos, eran mandados a campos de concentración, morían allí, hermanos, como peor que perros o salvajes, hermano. ¿Por qué Dios permitió? Pero Dios dice, son mis siervos. Y si Dios lo dice, hermano, cuidado con que yo critique a los siervos de Dios. Critiquen al pastor de la iglesia, pero no critiquen al gobierno. Porque Dios está hablando aquí en una manera muy clara, hermano, que no debemos hacerlo.
Con más razón nos dice Romanos capítulo 13, versículo 1, 1 de San Pedro 2, versículo 13 al 17, 1 de Timoteo 2, 11 y más versículos, nos dice que nosotros, hermanos, debemos orar por los gobiernos y debemos someternos a ellos porque están puestos por Dios. Hermanos, qué tremendo aquello. ¿Qué estaba haciendo el pueblo judío? Estaban haciendo maniobras, estaban haciendo allí complot para sacudirse del yugo romano. Esa era la preocupación que tenían ellos. Pero ahora Jesús viene y dice, no, cuidadito. Los judíos están haciendo aquello, ustedes están haciendo eso, los cristianos tenemos que ser diferentes ahora. Tenemos que orar por Fidel Castro, tenemos que orar por Obama, tenemos que someternos a ellos. ¿Por qué? Porque son siervos de Dios. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Rompiendo con toda la cultura y con todo el pensamiento judío. Ahora veamos al apóstol San Pablo por un ratito. Veamos allí cómo el apóstol San Pablo toma Isaías 49, versículo 6, y lo aplica a él. Cómo ahora deja de ser el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, y cómo ahora el evangelio, la salvación, traspasa toda la frontera. O en otras palabras, no hay fronteras para el evangelio. No importa dónde hayas nacido, no importa de qué cuna vengas, no importa la condición social, económica o como fuere, ahora el evangelio, hermano, se ha abierto para todo el mundo. Cristo Jesús viene a romper ese predominio, por así decir, que mantenían solamente los judíos. Y viene a abrir las puertas para la salvación, para que todos, ¿qué cosa? Él es el pastor y nosotros, ¿qué cosa? Sus ovejas. Sin tener que ver el origen o la raza social tuya o mía o de ninguno de ellos. Viene el Señor Jesús aquí para establecer un nuevo Israel. Ese Israel nuevo es la iglesia de Cristo. No es ahora, hermanos, algo geográfico, algo determinado por los límites de un país. Es la iglesia de Cristo, es el nuevo Israel de Dios. Y Cristo Jesús viene como el pastor de esas ovejas. Pero hermanos, no caigamos nosotros en el error que cayeron los judíos. Y muchas veces yo oigo a muchos, a veces los adventistas, nos creemos superiores a otros. Y porque guardamos el sábado, porque damos el diezmo, ya pensamos que el cielo está abierto para nosotros. Hermanos, en el cielo van a haber muchos católicos. En el cielo van a haber muchos musulmanes. En el cielo van a haber muchos de otras religiones. Y van a haber muchos adventistas también. Pero muchos adventistas van a quedar afuera. No van a entrar al reino de los cielos. Porque el adventismo no es garantía para nadie. Y a veces, hermanos, nosotros caemos en aquello. Y nos sentimos como los judíos con el derecho de criticar a otros. ¿Por qué? Porque actúan diferente que lo que nosotros actuamos. Ahora, hermanos, el Señor Jesús viene a romper todas aquellas barreras. El apóstol San Pablo viene a predicar a los gentiles y dice, yo recibí del Señor Jesús. No está inventando él algo. No está él ahora, hermanos, rompiendo con una tradición porque a él se le ocurre. Lo está haciendo por revelación divina. El evangelio viene para todo aquel que escucha la voz de Dios. Veamos, por ejemplo, una aplicación que hizo Jesús. Y estamos, hermanos, viendo las aplicaciones de Jesús, de los apóstoles, algunas de las profecías del Antiguo Testamento. Y a partir del próximo sábado, en forma directa, entramos la interpretación de Jesús en el profeta Daniel. Nos vamos a centralizar allí. Y luego, hermanos, vamos a entrar ya en el camino más bonito. Pero vayamos al Salmo 37, el versículo 11 y el versículo 29. Y notemos, hermanos, qué dice el salmista y cómo lo aplica Jesús. Dice allí, pero los mansos heredarán la tierra
y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 29 del Salmo 37. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahora notamos, hermano, que se está rompiendo Israel. ¿Ahora qué cosa? Son los mansos, van a heredar ¿qué cosa? ¿Palestina? ¿Van a heredar qué? La tierra. ¿Van a heredar qué cosa? Van a heredar el mundo entero. Ahora, ¿qué aplicación hace Jesús? Vamos a la bienaventuranza. Y hermanos, el Señor Jesús utilizó las escrituras antiguas. El Señor Jesús predicó ¿de qué? De los profetas del Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento. Comenzó su ministerio ¿cómo? Ya lo vimos uno de los sábados atrás. Tomando el libro del profeta Isaías, leyendo y dice ¿qué cosa? Eso se está cumpliendo hoy. Aquí estoy yo. Lo que el profeta Isaías dijo, ustedes lo están viendo ahora acá. Termina su ministerio y termina en la cruz ¿con qué? Consumado es. ¿De dónde lo saca? Del Antiguo Testamento. Allí estaba escrito. Él no lo inventó. No fue una frase que se le ocurrió. Ya estaba predicho. Ahora aquí el salmista, el rey David, está hablando que los mansos van a heredar la tierra y van a vivir sobre ella para siempre. Y ahora Jesús, en San Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos. ¿Notan más? La misma palabrita. Lo mismo que dice el Salmo. Bienaventurados, felices, porque ellos son ¿qué cosa? Ellos son los que van a recibir ¿qué? ¿Palestina? ¿Jerusalén? ¿Qué van a recibir? La tierra. Hermanos, el pueblo judío se había enclaustrado y había tomado el mundo en una porción muy pequeña. Cuando Dios le dice allí a Abraham, lo encontramos allá en Génesis capítulo 13. Dios le dice a Abraham, mira Abraham, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el este, mira hacia el oeste. En otras palabras, mira en los 4 puntos cardinales de la tierra. Todo lo que ves, no hay límites, tu vista se pierde. Todo esto te lo voy a dar ¿a quién? Te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. No solamente Palestina, Dios aquí se está proyectando, hermanos, al futuro. ¿En qué cosa? En que no solamente los hijos de Abraham, por ser hijos, digamos, de la sangre o ser judíos, se van a salvar, sino que toda la tierra. Más adelante le dijo Dios, mira Abraham, cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Y qué cosa? Así va a ser tu descendencia. Será como la arena del mar. Dice allí, no podrá ser contada tu descendencia. Hermanos, podía ser contada la descendencia de Abraham en Israel. Pero se está proyectando ahora, ¿qué cosa, hermano? El Israel está dejando de ser el pueblo reducido de Dios para expandirse ahora al mundo entero. Y cuando Jesús da la orden a sus discípulos, ¿qué les dice? Vayan y prediquen aquí en Jerusalén y se queden en Jerusalén solo. No, comiencen aquí. Luego vayan un poquitito más. ¿Y después qué cosa? Hasta los confines de la tierra. Cristo Jesús viene a abrir la salvación a todo aquel que creyere en Él. La predicación de los apóstoles. En ningún lugar encontramos que ahora tienen que ir a llevar un corderito o una tortolita o una palomita de sacrificio. No. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué cosa? Que sean perdonados vuestros pecados y recibáis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. ¿Tenemos que arrepentirnos o no? El sábado pasado hablamos de la condición tuya y mía. Hablamos de la condición de todos los seres humanos. No hay nadie que diga que es bueno, nadie que pueda decir que es justo, nadie puede decir, hermano, que es intachable. Todos somos pecadores, todos necesitamos, ¿qué cosa? De la fuente de salvación que vino a abrirla Cristo Jesús, vino a ponerla a tu disposición y vino a ponerla a mi disposición. Y el Señor Jesús, hermanos, en una manera muy clara, así Él lo declara. Y viene ahora, no es el pueblo judío, es la tierra. Y ese pueblo escogido viene siendo el cristiano y no importa dónde esté. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo. No está diciendo los judíos, no está diciendo los adventistas.
Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué cosa, hermanos? Él será salvo. No importa qué origen tienes. Hermanos, hay muchos hijos de Dios que están en otras iglesias. Hay muchos hijos de Dios que están en el mundo. El Señor Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y que dijo, a ellas me conviene, ¿qué cosa? Me conviene traerla. Y esa es la tarea tuya y mía. Y hermanos, y en vez de preocuparnos por querer saber, por curiosidad, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Por qué no nos preocupamos, hermanos, por las ovejas perdidas? ¿Por qué no miramos a nuestro alrededor? Y posiblemente hay un familiar tuyo, quizás dentro de tu propia casa, en el mismo techo donde tú estás cobijado. Y hay alguien allí que no está siguiendo los caminos del Señor. Puede ser que sea rebelde, puede ser. Puede ser que sea, hermanos, por falta de una influencia positiva. Puede ser porque mi testimonio y el tuyo no sean el que Dios realmente quiere que sea. Y a veces, hermanos, más que doctrina, más que predicarles, necesitan ¿qué cosa? Necesitan el ejemplo. Hermanos, ese es el sermón más poderoso, nos dice la sierva de Dios. No es, hermano, que tú te afanes por dar estudios bíblicos. Está bien que lo hagas, pero más importante es que antes de dar el estudio bíblico, tu testimonio, tu vida, esté acorde con aquello que tú vas a enseñar. Hermanos, hay dentro de la historia uno de los casos, y es histórico porque no podemos cambiarlo. Ya lo hemos hablado quizás en otras oportunidades, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi estudió en Inglaterra, un país netamente protestante. Tuvo compañeros de estudio, compañeros de alojamiento, vivían con ellos. Cristianos, protestantes, evangélicos. Y él los observaba y los escuchaba hablar de Dios. Y él, cuando salió de Inglaterra y se fue a la India, dijo, lástima que los cristianos no viven lo que predican. Si predicaran o si vivieran lo que ellos predican, cuán diferente sería el mundo. Y él nunca abrazó el cristianismo. Le quedó aquella lección impactada en su vida de ver compañeros de estudio, compañeros de alojamiento, de vivienda, que no vivían de acuerdo a lo que ellos predicaban. Queridos hermanos, ese es el sermón más poderoso. Hay otras ovejas que no son de mi redil. A ella me conviene, ¿qué cosa? Me conviene traerlas. Y tú y yo somos encomendados por el cielo. No solamente fueron los discípulos que les dijeron, id y predicate el evangelio. Lo sabemos. Y lo sabemos, hermanos, que en el cielo habrá salvados. Todos tendrán una corona. Esas coronas tendrán estrellas. Y nos dice la sierva de Dios que nadie tendrá corona sin estrellas. Por lo menos una estrella va a tener la corona. Y esas estrellas son símbolos, significan almas traídas a los pies de Jesús. Y a veces nosotros nos conformamos, bueno, ya se bautizó fulano de tal, le di los estudios bíblicos, ya tengo una estrellita ahí en el cielo. Hermano, pero no sabemos si esa persona se va a salvar, se bautizó, pero no hay garantía que esa va a ser una estrellita mía. Ojalá. Y debemos preocuparnos. Y felicito a Felicita por la escuela sabática de esta mañana. ¿Incluyó a quién? Cuando yo vi el programa, todos los recién bautizados. Y verlo a Arnulfo orar, y verlo a Carlos, y ver a María, y ver a otro hermano, por primera vez, recién bautizados, y ya tomando parte aquí. Qué bonito, hermano. Sigamos utilizándolos. Sigamos preocupándonos por ellos. Y si no vienen, hermano, preocupémonos por pegarle una llamadita telefónica. ¿Por qué? Son ovejas. Y ojalá, hermanos, que sean, ¿qué cosa? Estrellas que brillen por la eternidad. Pero no hay seguridad de aquello. Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Estar constantemente unidos a esa fuente de poder
que es Cristo Jesús. Y Él vino, hermanos, ahora a erradicar todo el pacto antiguo. Vino a quitar todos los sacrificios. No más templo. Ahora el templo soy yo, dice Jesús. Porque encontramos que Él dice en San Mateo, yo soy más que Salomón, yo soy más que Jonás. Y dice, yo soy más que el templo. Hermanos, cuando yo leí aquella declaración por primera vez, pareció demasiado fuerte. Mateo 12, versículo 40 y versículo 42, versículo 6. 3 versículos en San Mateo. Dice, yo soy más grande que Jonás, yo soy más importante que Salomón, y yo soy más que el templo. Cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, conocemos bien toda la historia. Los judíos adoraban en Jerusalén. Los samaritanos, para evitar que se sintieran tentados a ir a Jerusalén, hicieron un templo en Jericín. Y ahora la mujer samaritana le dice a Jesús, ella está reconociendo que es un profeta, se está dando cuenta y ella lo declara que no es un hombre común cualquiera. Entonces le pregunta, dinos, ¿dónde tenemos que adorar? ¿O en Jerusalén o aquí en Jericín? A ver, dinos, ¿cuál es lo correcto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo te digo que ni en Jerusalén va a llegar el momento, que ni en Jerusalén ni en Jericín no se va a adorar en ninguno de estos lugares. ¿Por qué? Hermano, porque iba a dejar de ser efectivo el templo. El templo, hermano, ya no iba a tener ningún significado. Sea fuera Jericín o fuera Jerusalén, no iba a carecer de todo significado religioso. Ahora, ¿qué cosa? Soy yo. San Mateo 11, venid a mí. Todos vengan, ¿qué cosa? Vengan a mí. No vengan a Jerusalén, no vayan a Jericín, no vayan a New Hall. Vengan a mí. Yo soy la fuente de salvación. Y Él lo declara, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué cosa? Allí estoy yo. No necesita ser Jerusalén, no necesita ser, hermanos, aquí Washington, D.C. No importa el lugar, no importa que no sea un templo, puede ser debajo de un árbol, puede ser en cualquier lugar. Si están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Cristo viene ahora, hermanos, a ponerse sobre el templo. Él dijo que el templo sería destruido. Y mientras Él estaba y el templo era destruido, el templo había carecido de significado. El Señor Jesús no lo encontramos, hermanos, en ningún momento tomar un cordero Él para ir al templo. No lo encontramos, de ninguna manera. No le dijo a los discípulos, bueno, ahora vamos a ir a sacrificar un cordero. No, el Señor Jesús vino, hermanos, a abrir ese camino nuevo, a romper esa tradición de 4000 años. Ya ahora todo aquello queda en el pasado y comenzamos algo nuevo. Ahora no es el templo, ahora soy yo. No es Israel, sino ¿qué cosa? Es el mundo entero. No es el judío el que se va a salvar por ser judío, por ser hijo de Abraham, sino se va a salvar ¿quién? Aquel que es justificado por la fe en Cristo Jesús. ¿Notamos, hermanos? Esa es la interpretación que está haciendo San Pedro, la hace San Pablo y la hace Jesús de todos los escritos antiguos. Todos miraban al templo, todos iban al templo, estaban obligados a ir allá. Ahora, ¿qué cosa? Ya no más Jerusalén. El templo es Cristo. El lugar es la tierra entera. ¿Y se va a salvar quién? Aquel que confiesa sus pecados en el Hijo de Dios. Para eso vino Él. Y viene, hermanos, a establecer ese contacto. Viene, hermanos, a demostrar que el Antiguo Testamento tenía un propósito. Guiar todos los profetas ¿hacia quién? Hacia Cristo. Cristo viene a centralizar el cumplimiento de todas las profecías antiguas. Y viene a proyectarse en el Apocalipsis, ¿ahora qué cosa? Hacia la eternidad. Vino a pasar 3 años y medio. Vino ahora a salvarte a ti y a salvarme a mí, a darnos el camino de la salvación, y se apresta a volver. Y allí, hermanos, es donde estamos en el plan profético. ¿Cuándo? ¿Para qué viene? Viene a buscar a aquellos que le aman. Viene a buscar a aquellas ovejas que las tiene en su redil y está esperando que otras entren. Y cuando, hermanos, el redil esté completo, el Señor Jesús va a venir a buscar
aquellos por quienes Él murió. ¿Cómo estás tú frente a estos eventos? ¿Estás tú pensando que como adventista tienes un privilegio superior a otros? Si te crees mejor que otros, estás perdido. Estás bien mal. El apóstol San Pablo dijo de los pecadores, ¿yo soy quién? Yo soy el primero. Pero eso no lo creemos ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque cuando nos sentimos tentados a hablar de alguien, estamos diciendo, lo estamos declarando, yo soy mejor. Si yo estoy criticando a alguien es porque yo soy mejor que él. Y estás lejos de la misericordia del cielo. Estás como el fariseo que fue al templo. Te doy gracias por esto, por lo otro, y te doy gracias porque no soy como este pobre infeliz que está acá al lado mío. Míralo, pobrecito. Y a veces nosotros no lo decimos tan claro. Pero estamos, hermanos, criticando a alguien y le estamos diciendo a Dios, gracias porque me hiciste mejor que fulano. Gracias porque yo no soy como él. Y a pesar de estar en la iglesia, y a pesar de estar orando a Dios, estás más perdido que Judas Iscariote. Porque has perdido de vista que la santidad está en Cristo Jesús. Y que la salvación la recibo a través de Él. Y que yo necesito la salvación más que cualquiera de todos ustedes. Entonces, en esa situación, yo voy a mirar a la oveja perdida con lástima, con misericordia. No voy a sentir jamás tentado a criticar. Pero hermanos, ese es el pecado más grande. En el mundo y dentro de la iglesia. Al pastor lo critican más porque está frente a ustedes y más lo conocen, ¿verdad? Y lo critican de arriba abajo. Y lo pelan, y lo despellejan y todo lo demás. Y después el hermano va con el hermano o la hermana fulana de tal, ¿verdad? Si está por la escuela sabática, lo critican allá y dirán, bueno, mira María, si yo estuviera aquí en la escuela sabática, yo la haría mejor que ella. ¿Por qué no me ponen a mi director de escuela sabática? Hermanos, nos falta humildad. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, vino y se humilló. Y vino, hermanos, a demostrarlo. Que aquel que se humille, hermanos, es el reino de los cielos. Para Él. Y hermanos, es lo más difícil de la naturaleza humana. Es casi contra la naturaleza humana. Y es contra la naturaleza humana. Y a menos que estemos aferrados a Cristo Jesús. Él vino, hermanos, para romper con todos aquellos sacrificios. Ahora, hermanos, nos sale más barato. De que vino Jesús sale más barato la salvación. Antes, hermano, costaba un cordero para ir a perdonar los pecados. Y el cordero costaba dinero. ¿Cuánto te cuesta ahora arrodillarte y pedirle perdón a Dios? No cuesta nada. Qué bonito, ¿verdad? Cristo Jesús vino a abaratar la salvación. Vino a hacerla más accesible. Y sin embargo, ¿nosotros qué hacemos? La despreciamos. Buscamos el cielo por lo que nosotros hacemos. Y pretendemos ir al cielo por lo que somos. Porque yo soy esto, yo soy el otro, yo soy mejor que el otro. Así que el cielo está para mí. Hermanos, ¿y cuántas sorpresas habrá en el cielo? De personas que debían haber estado de acuerdo a nuestro concepto y no van a estar. Y personas que nunca pensábamos que iban a estar, van a estar. Y la sorpresa más grande, hermanos, en el cielo, ¿saben ustedes cuál es la sorpresa más grande? La más extraordinaria, la más increíble del mundo, es que el pastor Cabrera esté en el cielo. Y lo que digo yo es para que tú lo digas. Para que digas, María, la sorpresa más grande del cielo, que yo voy a estar en el cielo. Y querido Chaguito, que en el cielo, allí vas a estar tú. ¿Qué es cosa más extraordinaria? ¿Cómo yo en el cielo? Sí, hermanos, el Señor Jesús vino. Y vino a mostrarnos el camino amplio hacia la salvación. Vino a mostrarnos ya, déjate de sacrificios. Déjate de pensar que eres un privilegiado porque eres de tal raza. Hermano, yo me acuerdo en la iglesia de San Fernando, una hermana
Y perdonen, hermano, se me cruza en la computadora y cuando se me cruza ya no la puedo volver atrás. El hermano un día hablando allí del cielo, dijo, cuando yo llegue al cielo lo primero que voy a hacer va a ser desplegar la bandera mexicana. Y me dio lástima. Quizás lo digo con buenas intenciones, ¿verdad? Con buenas intenciones. La bandera mexicana la voy a hacer flamear en el cielo. Queridos mexicanos, la bandera mexicana no va a estar en el cielo. Y no va a estar la argentina tampoco, no piensen. Ni la alemana, ni la española, que ahora está... ¿Notan ustedes, hermanos, ahora cómo ha cambiado la cosa? Hasta ahora un animalito está de pronosticador. Y todo el mundo le está creyendo. Y todo el mundo le sigue. Y todo el mundo le está apostando. Y lo que dice este pulpo, y le han puesto hasta nombre, se llama Pablo. Mira, le pusieron ahí el nombre de Pablo. Lo que Pablito dice, se cumple. Y yo me imagino, hermano, cuántas otras promesas irían a hacerle allí a aquel pulpo allí en Alemania. Creyendo, hermanos, y para mí el diablo está aprovechando esta fiebre del fútbol mundial para crear y introducir, hermanos, una manera de idolatría. Porque ese pulpo se está convirtiendo ahora en el centro de atención. Todo el mundo lo mira y todo el mundo espera. Y como no le ha fallado hasta ahora nada, creen, hermanos, que tiene poderes tremendos. Y el diablo, de acuerdo a Romanos, nos dice, hermano, se va a adorar a las criaturas antes que el Creador. Y hermano, el diablo está aprovechando esto de aquí. Yo lo miro de ese punto de vista. Otros lo miran de otro punto de vista. Hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. Y el diablo está distrayendo la mente de los hijos de Dios para adorar cualquier cosa menos a Dios. Y ahora, hermano, se va a adorar allí a este pulpo. A las criaturas, no al creador del pulpo. Hermanos, pero el único que pronostica y el único que sabe el fin de todas las cosas es Cristo Jesús. Él está gobernando sobre todos los poderes espirituales de la tierra. Él tiene a los gobernantes en la tierra como siervos de Él. Está cumpliendo con un propósito. ¿Por qué? Y ese propósito es establecer su reino. Hermanos, y qué bonito el reino de Dios, que nos está prometiendo vacaciones por 1000 años. Nos va a sacar de la tierra. Hermanos, y por 1000 años poder viajar por otros mundos. Ver las maravillas que nadie ha visto. Ni el telescopio más poderoso puede alcanzar a siquiera a vislumbrar las bellezas de otros mundos que Dios ha creado. Hermanos, y Cristo Jesús vino. Y vino para darte a ti la oportunidad de salvarte. Y si tú te pierdes, y si yo me pierdo, es porque yo quiero perderme. Porque el cielo está haciendo todo lo posible y lo imposible para que tú te salves. ¿Y por qué no ha venido Cristo? ¿Qué dice 1 San Pedro? El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino ¿qué cosa? Es paciente. ¿Para qué? Para que tú que has escuchado el Evangelio tantas veces, no sigas prestándole oído sordo. Abre los oídos. Escucha, el Señor Jesús te tiene paciencia, te tiene misericordia. Si el Señor Jesús hubiera venido a principios de este año, quizás yo estaría fuera del cielo. ¿Por qué? Porque todavía no estaba encaminado en los senderos del bien. Y hermanos, y estas predicaciones tienen como propósito, ¿qué cosa? Prepararnos para la eternidad. No me importa que el Señor Jesús venga ahora o venga de aquí a 50 años o venga de aquí a 100 años. La preocupación mía es, ¿estaré yo en ese reino de los cielos? Y el Apocalipsis, hermanos, al cual nos vamos a meter de cabeza, nos viene hablando, hermanos, ¿de qué? De un pueblo que va a sufrir. Nos viene hablando de que Dios es el Dios de todas las iglesias a lo largo de toda la historia. Dios, hermano, no ha abandonado a sus hijos. Y ese Dios, hermano, se apresta a volver. Y cuando venga, ¿será para qué? Para llevarte a ese lugar que Él está preparando. Ese cielo y esa tierra que nunca jamás se contaminarán.
Ese cielo y esa tierra donde no habrá ni lágrima, ni dolor, ni muerte. Esa patria, hermano, donde no habrá ya las calamidades que vemos nosotros aquí. Pasamos un día bonito, pasamos un día feliz y de pronto todo aquello se nubla. Todas las alegrías desaparecen. En el cielo, hermanos, hay un lugar para ti y un lugar para mí. Los profetas lo anunciaron por 4000 años. Cristo Jesús viene ahora, nos ha hablado, antes por los profetas, ahora nos habla Él. Y Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo he venido a mostrarte el camino. He venido a ofrecerte la vida. ¿La quieres? ¿La aceptas? Hermano, ese es el mensaje de los profetas. No es pronosticar eventos futuros, es preparar un pueblo para esos eventos futuros. No es tener la curiosidad o el deseo de querer saber más que otros y decir, bueno, yo sé que esto, lo otro de aquí. Hermanos, ¿sabes qué cosa? Estar listo para el encuentro de nuestro Dios. Y hermanos, ¿y que estos estudios? A mí me están haciendo mucho bien. A pesar de haber predicado ya por casi 60 años, 59 años y medio predicando. Yo estoy empezando a vivir, hermanos, la alegría de la palabra de Dios. Estoy comenzando a vislumbrar los goces de la vida eterna. Y yo quiero, hermanos, aprovecharla. Quiero que el sacrificio de Cristo no sea en vano conmigo. Que estos estudios, hermanos, tengan esa virtud. Ese es el propósito por el cual lo estamos haciendo. Para que tú te salves. Porque el Señor Jesús dijo, ¿de qué vale granjear, divertirse todo el mundo si finalmente perdemos el alma? Somos los más, iba a decir, estúpidos de la tierra, ignorantes, o como queramos decirle. Hermanos, la vida tiene una finalidad y es vivir la eternidad con Dios. Y Cristo Jesús vino a abrirte el camino a ti, vino a abrirme el camino a mí. Acéptalo, entra en Él, sigue y espera el fin de todas las cosas en Cristo Jesús. Es mi sincero deseo y oración en esta mañana.